la degradación moral y cultural profunda, con la crisis de identidad, migración, desindustrialización, el quiebre económico que sufre Estados Unidos con una deuda gigantesca, una inflación latente, la pérdida de hegemonía del dólar que empieza a caminar, las rebeliones que puede haber en Europa, tanto sea por gobiernos de lo que se considera como populistas, la aparición del Islam político, los sectores campesinos, productores agrarios que van quedando afuera cada vez más del negocio, el avance de los BRICS a pesar de sus idas y marchas, como por ejemplo que ahora Xi Jinping y Putin parece que no van a ir a Brasil, y la desconexión global de la hegemonía atlántica con el resto. Bueno, todo esto hace que se piense que es posible ese tipo de victorias. Putin juega a que el tiempo favorezca a Rusia, Xi Jinping a China, como hizo Estados Unidos con Reagan, con la Unión Soviética, pero esta vez al revés. Dentro de todos estos espacios, estas posibilidades, es casi imposible conseguir la paz, aún en el mejor escenario, porque parecería que no hay espacio para una paz negociada, y eso es lo que más a uno le preocupa, ¿no? Hay una guerra prolongada de resistencia sistemática, una lucha espiritual, cultural y económica, y lo más que podemos esperar, con suerte, es una especie de empate estratégico, como sucede con las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, donde hay un armisticio, donde nadie fue vencido ni aniquilado, pero tampoco nadie ha ganado. Ese es el delicado equilibrio que podemos tener en la mejor de las hipótesis. ¿Cuál es el problema entonces para el globalismo? El globalismo tiene el problema igual pero inverso. El globalismo juega a no desgastarse y a desatar el enfrentamiento mientras tenga tiempo de hacerlo. Porque si no lo consigue ahora, en los próximos meses o años, pero años lustro, no mucho más que eso, básicamente el desgaste va a ser irreversible y va a ser derrotado de esa manera. Por lo tanto, es necesario aumentar el caos global. Y fíjense cómo desde la aparición en escena de Trump en el 2016 hasta ahora, se ha venido acelerando los conflictos de Ucrania, Gaza, Irán, Taiwán, no solo por Trump, esto viene de la mano precisamente con lo que está consiguiendo Rusia y China. Entonces, básicamente lo que está haciendo Occidente es tratando de forzar a Rusia, China e Irán para que cometan un error, disparen primero y les den pie para la represalia nuclear y meter el mundo en una guerra nuclear, que ese es el objetivo final. Lo que se busca no es la paz en realidad, sino el pretexto perfecto para justificar un exterminio global aparentado, cubierto de una hipótesis de legítima defensa. Eso lo sabe Putin, eso lo sabe Xi Jinping, eso lo sabe también Khamenei, y por eso no responden. Putin podría haber utilizado muchas veces sus armas nucleares, ha soportado ataques en el interior de Rusia y presiones por no responder, y no ha apelado a responder las provocaciones directas, de la misma manera que China también lo ha hecho, y ahora Irán mismo otra vez tiene la actitud negociadora.
porque ven a Occidente como un modelo que agoniza y que hay que dejarlo caer. Esa es la base de todo este problema. Y yo veo que me preocupa, la verdad, mucha gente que está favorable a decir, bueno, pero esto no tiene solución y hay que hacer una guerra si es necesario. O sea, no, Occidente no se va a rendir, nos va a exterminar a todos, y se quiere una guerra nuclear, bueno, que se vaya una guerra nuclear. Yo el otro día le hablé de un informe de la Universidad de Rutgers en los Estados Unidos, que ha hecho un estudio medioambiental de lo que significaría un ataque nuclear entre las grandes potencias, y lo ha hecho desde un punto interesante, porque me parece que es el informe más detallado de los que son conocidos oficialmente, ¿no? No digo que debe haber estudios mucho más detallados y precisos, pero no los conocemos nosotros. Lo que dijo la universidad, que dividió primero en un estudio que se llama Nature Food, de agosto del 2022, 6 escenarios diferentes, 5 nucleares focalizados, regionales, y uno que es uno a escala planetaria, pero total. El que nos interesa, bueno, obviamente es el peor de los escenarios, es entre Estados Unidos, Rusia, y que va a involucrar a todo el resto de las potencias nucleares. Eso significa que luego del intercambio nuclear, lo que va a haber, está analizando desde el punto de vista medioambiental, una reducción en la producción de calorías que va a durar al menos 3 o 4 años, de aproximadamente el 90% de la producción total. O sea, se va a producir un décimo de lo que se produce hoy. Más del 75% de la población mundial va a sufrir una hambruna en los próximos 2 años luego del intercambio nuclear. O sea, los primeros 2 años va a haber una hambruna generalizada. Se espera que en el intercambio nuclear mueran entre 300 y 700 millones de personas en forma directa, y por ese invierno nuclear que va a hacer que mermen los alimentos a disposición, la cantidad de muertes que estimó esta universidad en ese estudio detallado es de más de 5.000 millones de personas. 5.000 millones de personas van a morir de hambre. En una guerra regional, por ejemplo, entre Pakistán e Irán, para tener una idea del cambio, un intercambio nuclear podía llegar al 7% de las calorías. Significativamente menos que el resto, pero fíjense la magnitud de lo que esto significaría, cuánta gente podía llegar a morir. En lo que tiene que ver con el cambio climático, veríamos incendios, un enfriamiento notable y radiación ultravioleta. Los fuegos posteriores a las explosiones nucleares levantarían hollín a la estratosfera, iniciando lo que se conoce como el invierno nuclear. Estos científicos elaboraron un modelo, el Climate Earth System Model, que estiman un enfriamiento de varias decenas de grados. O sea, pasaríamos todos a vivir en una temperatura muy invernal, con una reducción de las lluvias de entre el 15 y el 30%. Además, se reduciría un 75% del ozono estratosférico y se elevaría la radiación ultravioleta, así que vayan comprando protectores solares por lo menos por 15 años más. O sea, fíjense igual que los periodos son relativamente cortos. Lo que lo diferencia con lo que en general popularmente se cree es se va a contaminar, va a haber radiación en el mundo y por cientos de miles de años no se va a poder habitar. No, no es así. Y esto es la parte buena y mala a la vez. Lo que esto va a producir es otra cosa. Esto lo que va a producir es 2 años de una hambruna generalizada y de ahí un recobramiento, y en 20 años más o menos
el planeta volvería a los niveles habituales de producción, no de producción porque no habría gente para hacerlo, pero quiero decir las condiciones climáticas habituales. Y, por ejemplo, la radiación ultravioleta son 15 años, el enfriamiento sería de algunos años y después paulatinamente la temperatura volvería a equilibrarse. El modelo AU Advance de julio del 2022 incluyó que una pequeña guerra haría una expansión del hielo marítimo de más de 10 millones de kilómetros cuadrados, disrupciones en las corrientes oceánicas, una caída del 20% de la biomasa pesquera durante la primera década. Y estas investigaciones dice que confirman los hallazgos de los años 80 sobre el llamado invierno nuclear. En algunos casos se estiman que los efectos pueden llegar a ser más graves que algunas predicciones. Pero yo vuelvo a insistir, los efectos son gravísimos, pero no son eternos. Y esta es la clave de por qué el globalismo lo puede hacer.